Hace mucho tiempo, había una bruja que vivía en lo profundo del bosque. Enloquecida por odio y resentimiento, hizo un pacto con el diablo y se bañaba en la sangre de los inocentes. Cuando la descubrieron, la quemaron en la hoguera, pero con su último aliento maldijo a la ciudad y a su gente. Les dijo que ella siempre estaría observándolos, que estaría en las sombras, en el rabillo del ojo o en un reflejo, y que vendría por cualquiera que se atreviera a decir su nombre. Con el tiempo, su historia se ha convertido en leyenda. Pero Mari siempre está escuchando, y habrá quien sea lo bastante insensato como para pronunciar su nombre. Max, levántate, vamos. Bien, esperaré. Ya debe ser seguro. Aún no lo sé, debemos seguir avanzando. Esperaré. No podemos. Mira, al otro lado del campo. Nos esconderemos en los árboles. Está bien. Ve, rápido. ¡Ela! ¡Aquí! No creo que pueda atraparnos aquí. Creo que estamos muy lejos. Sí, creo que estamos bien. No puedo creerlo. Oye. Está bien. Nada de esto está bien, Max. Mató a todos. A todos, lo vi. Lo sé. ¿De acuerdo? Lo sé. Nunca debimos hacer ese estúpido reto. ¿Cómo íbamos a saber que era verdad? Ella es solo un mito. No se supone que sea real. Nada de esto debería estar pasando. Si Tony no hubiera... Pero Tony lo hizo. ¿Ok? Ahora está... Todos están... Ahora solo quedamos nosotros, Ela. Y vamos a sobrevivir a esto, te lo prometo. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque ella... Bueno, no puede llegar hasta aquí, ¿verdad? Es imposible. Solo tenemos que esperar. Y quedarnos aquí hasta el amanecer. ¿El amanecer? Entonces no podrá esconderse. O tal vez la maldición solo dure hasta el amanecer, ¿quién sabe? Sí, quizás. Tenemos que intentarlo, ¿no? Exacto. ¡Ah! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Estás sangrando mucho. Viviré. No creo que haya... No hay nada. Algo se movió. Solo fue el viento. ¿Ves? Estamos bien. No lo sé. ¿Quieres que eche un vistazo? ¿Qué? No. Está bien. No puede llegar aquí. ¿Cómo podría? No tardaré. Espera, detente. ¿Qué? Iré contigo. ¿A dónde? Iré contigo a ver. ¿No me quedaré aquí sola? Bien, de acuerdo. Pero en silencio. ¿Seguro que el ruido vino de aquí? ¿Seguro? ¿Ves? No hay nada ahí. Creo que tienes razón. ¿Qué fue eso? ¡Ela, cuidado! ¡Ah! ¡Corre, Max! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Max, ayúdame! ¡Ah, diablos!
No puede ser. No es posible. ¿Cómo logró salir? No había espejos. Ella. Lo siento mucho, Ella. Maldita perra. No has hecho suficiente. Todos mis amigos están muertos. No. Hasta el amanecer. Permanecer vivo hasta... Por favor. Detente. ¿Qué es lo que quieres? ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Por favor, no! ¡No! El regreso de Bloody Mary. Les estoy diciendo que nada de lo que he dicho es mentira. Todo sucedió. No puedo explicarlo, pero sucedió, es real. Ustedes tienen que creerme, tienen que mandar a alguien ahí. Yo nunca haría eso. Nos engañaron. Francine nos engañó para que fuéramos ahí. Y luego había un fantasma. Bloody Mary, y ella salió de los espejos y luego ella nos atacó, es real, no estoy loca, tienen que entenderlo. ¿Y? ¿Qué les parece? ¿Qué nos parece qué? Bloody Mary, el fantasma. Bien, miren esto. Estas son todas las personas que afirman haberla visto o haber sido atacados por ella. Son muchos, y todos dicen lo mismo. Sale a través de un espejo, dejando solo 1 o 2 supervivientes. Así que tiene que ser histeria colectiva, ¿verdad? Alguien se vuelve loco y culpa a un fantasma cuando apuñala a todos sus amigos. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? ¿Crees que podemos sacar algo de esto? Exacto. Gracias. Por fin alguien lo entiende. Solo imaginen cuánto dinero podríamos ganar si captáramos a Bloody Mary en cámara. Lily, ¿de qué estás hablando? No, somos cazadores de fantasmas. No, solo quieres robar dinero a viejecitas que quieren hablar con sus maridos muertos. Sabes que nunca fue mi idea. Aunque pagan muy bien. No sé, quiero hacer otro exorcismo. Siempre se puede ser más creativo. No, ¿sabes lo agotador que es fingir estar poseído? Casi vomito la última vez. Nadie te pidió que lo hicieras tan intenso. Dios mío, miren, chicos, ¿pueden detenerse, por favor? Solo escuchen. Gracias. Lo que digo es que, si lo conseguimos, podría ser nuestro mayor éxito hasta la fecha. Imaginen no tener que trabajar en este pequeño y sucio lugar. Rich, podrías arreglar tu auto o incluso comprar uno nuevo. ¿Qué tiene de malo mi auto? Se cae a pedazos. Mal, podrías pagar tu deuda de la escuela de teatro, Casper. Sí. No sé, comprar una cámara nueva o algo así. Como sea, lo que digo es que si logramos esto, seremos asquerosamente ricos y famosos. ¿Y si alguien descubre que es falso? ¿Cómo lo harían? Lo haremos a la antigua, al estilo metraje encontrado. Un poco de cámara temblorosa.
Mel, podrías disfrazarte de Bloody y yo haré un falso espiritismo o algo así. ¿Y los que aparecen en el video? Los que dicen que han visto un fantasma de verdad. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, gente murió, ¿verdad? Sí, porque alguien se volvió loco y lo mató como esa chica. ¿Qué le pasó? La encerraron de por vida en un hospital psiquiátrico. Bastante trágico en realidad. Estaba embarazada cuando pasó. Servicios sociales le quitó al bebé en cuanto lo tuvo. Aunque no los culpo. Como dijeron, ella mató a todos sus amigos ese fin de O semana. Bloody Mary lo hizo. Chicos, los fantasmas no existen. ¿No crees que si existieran lo sabríamos? Juro que vi algo moverse en esa mansión. Alguien estaba ahí cuando hicimos la sesión con la señora Smith. Sí, probablemente uno de sus 7 gatos. Créanme, esto funcionará. No lo sé, Lily. Hemos hecho cosas horribles. Pero esto, incluso si es histeria colectiva, nos estamos metiendo en algo más grande que nosotros. No se siente bien. Tú te preocupas demasiado. No haremos nada que nos meta en problemas. Nada que haga que la policía nos interrogue. Sin muertes falsas. Solo correr un poco por la casa, algunas velas apagándose misteriosamente. Será divertido. Podemos hacerlo en mi casa. Tendré que preguntar a mis compañeras de casa, pero dudo que les importe. Será muy divertido, Mel. Tomaremos imágenes macabras de ti con una copa. Yo haré el espiritismo falso. Tomaremos unas copas y antes de saberlo, seremos asquerosamente ricos. Y ese video se hará viral. La gente ama las historias de fantasmas. Exacto. ¿Te apuntas? Yo también, hagámoslo. Casper. No podemos hacerlo sin ti, amigo. Está bien. Como sea. Lo haré. Sí. Haré una lista de las cosas que necesitaremos mañana. La pondré en el grupo. Rich, tienes equipo de sonido, ¿verdad? Sí. Genial, tráelo. ¿Por qué me pusiste a cargo de las velas? Entra en iluminación, ¿no? Eres el camarógrafo. El hecho de que tenga una cámara no me hace camarógrafo. Bueno, alguien debe serlo. Dios mío, chicos, ya basta. Casper, no te preocupes por las velas. Tengo miles, las traeré. Gracias. Mel, ¿ya hablaste con tu contacto en el hospital psiquiátrico? Sí, le envié un mensaje, pero aún no me responde. Tal vez esté trabajando. Bien, avísame cuando responda. No puedo creer que quieras ir ahí. ¿Por qué? Hablar con una de las víctimas nos dará credibilidad. ¿Y si en verdad está loca y trata de atacarte o algo así? Oh, ¿tienes miedo, Rich? ¿No es razonable? Asesinó como a 5 personas. Todo saldrá bien. Mientras Mel pueda meternos en el hospital mañana. Sí, ya te dije, lo intentaré. Bien. Bien, entonces nos vemos mañana. Muy bien. Continúa. Bien, así que en pocas palabras me gritaba por meterme las manos en los bolsillos. ¿Qué? Lo que era una pérdida de tiempo Hola. Hola. ¿Están bien? ¿Todo bien? ¿Qué tal el trabajo? ahí. Sí se le puede llamar trabajo. No estuvo mal. Hablando de eso, ¿por qué están en casa? Mi nuevo jefe nos cambió los turnos. Más nocturnos en las siguientes 4 semanas. Pobre Caroline, ya no puede dormir entre semana. Cállate, no te levantas antes de las 10 a.m. Vida independiente, bebé. ¿Alguna tiene algo que pueda robar para cenar? Muero de hambre. Creo que Jazz tiene algo de pasta. Disculpa porque intentas regalar mi comida. Porque si no se quedará ahí por semanas. Siempre lo olvidas y se queda ahí. Bien, ¿es esto? ¿La puedo tomar, por favor? Sí, está bien. Gracias. ¿Dónde está Hannah? Tal vez leyendo. ¿Por qué? No importa.
Quería que los chicos vinieran mañana en la noche. Filmar para algunas cosas de trabajo, ¿está bien? ¿Filmar qué exactamente? Algunas cosas de espiritismo falso, Mel en una capa. O sea, estaremos despiertos la mitad de la noche. ¿Les parece bien? No nos molesta. Saldremos mañana de todos modos. Ventajas del turno de mañana. Bien, entonces ¿no les molesta? No. Tú date. Cuando volvamos podemos ser extras. Extras muy borrachas, seguro. Sí, ya veremos. Aunque probablemente deberías hablarlo con Hannah. Sí, creo que tiene una tarea o algo así. ¿Quién elegiría un doctorado? Apenas hice una licenciatura. Y ahora pretendes ver fantasmas para ganarte la vida. Muy bien, entonces realmente tiene sentido. Voy a buscar a Hannah. Hola, Hannah. Oh, hola. Una tarde encantadora, ¿no? Sí, encantadora. ¿Cómo va el estudio? Bien, gracias. Caroline dijo que tienes un examen pronto. Sí, hasta dentro de una semana o algo así. Me siento muy preparada. Bien. Iba a preguntar. Básicamente el equipo y yo tenemos un trabajo próximamente y esperaba que pudiéramos filmar algo aquí, pero primero quería asegurarme de que tú y las chicas estuvieran de acuerdo. Ah, claro. ¿Filmar? Sí, será por la noche. Necesitamos que esté oscuro. Las otras dos dijeron que estaban de acuerdo. ¿Y cuándo piensas hacerlo? Mañana. Sé que es muy pronto, pero el cliente necesita que nos movamos rápido. Es el trabajo más grande que hemos tenido y realmente queremos esto. Entonces, ¿qué dices? ¿Está bien? Sí, ¿por qué no? O sea, si los demás están de acuerdo, por mí está bien. Genial. Gracias. Solo trata de no hacer mucho ruido. Me voy a acostar temprano y prefiero que no me despierten. Por supuesto, no haremos mucho ruido. Lil, la comida está lista. Ven a comer o lo haré yo. Genial. Gracias, Han. Te veo adentro. ¿Por cuál es la prisa? Tengo que ir a un lugar. ¿Tan temprano? Tengo que entrevistar a alguien. Suena divertido. No exactamente. Es una paciente. Tengo muy poco tiempo y estoy segura de que no se permite grabar ahí. Espera, ¿un paciente? Y siquiera tú... Sí, te veo después. ¿Aquí es? Sí. Shelly, la enfermera, dijo que nos vería adentro y nos llevaría al cuarto de Danny. Genial. Andando. Oh, no. No. ¿Cómo estás hoy, Danny? ¿Bien? Bien, estas amables personas vienen a hablar contigo sobre el incidente. ¿Qué? ¿Por qué? Solo quieren hacerte algunas preguntas. ¿Sobre qué? Ya le conté todo a la policía. Sobre el fantasma, por supuesto. No quiero hablar más de eso, nadie me cree. Pero, Danny, vinieron de muy lejos. Yo no estoy loca. Yo no los maté. Te creemos, Danny. ¿Me creen? Sí. Vimos tu cinta.
Sabemos que dices la verdad. Nosotros 4 somos cazadores de fantasmas y queremos contar tu historia si nos dejas. Si no te importa, nos gustaría grabarla. Contar lo que de verdad pasó. Sí, está bien. Cuando estés lista. De Bien. acuerdo. Mis amigos y yo nos fuimos un fin de semana a un retiro. Excepto que no era un retiro, era un hostal. Y ahí estaba esta mujer, Francine. Y ella nos llevó allí, pero estaba atrapada ahí por la maldición. ¿Maldición? Lo siento. No, está bien, debería explicarlo. Así que Mary, ella era una bruja. Una bruja de verdad. Vivió hace cientos de años. Ella... La gente del pueblo la quemaron en la hoguera y ataron su espíritu al bosque para que dejara de matar. Ese bosque es donde ahora está el hostal y cualquiera que invoque a Mary quedará atrapado en ese bosque y ella vendrá por ellos. Pero no sabíamos eso. Pensábamos que era solo un reto. Nosotros no sabíamos que era real, pero Francine sí. Y ella mató a todos mis amigos. Lo estás haciendo muy bien, Dani. ¿Cómo escapaste? Había un libro antiguo que usamos que nos decía cómo invocar a Mary. Y pensamos que si quemábamos el libro, entonces se rompería la maldición y seríamos libres. Pero entonces empezó a eliminarnos a todos uno por uno, hasta que solo quedamos Eleanor y yo. Y Eleanor me salvó. Quemó el libro y entonces Mary vino por ella. Después de eso yo quedé libre y escapé. Y pensamos que era todo. Pero después la volví a ver. En el espejo del auto, en la estación de policías, estaba en todas partes. La maldición nos liberó, pero también liberó a Bloody Mary. Ahora puede ir a donde sea. Muchas gracias, Dani, por compartir tu historia. Tengo un par de preguntas más solo para aclarar unos puntos, si te parece bien. Dijiste que Bloody Mary puede ir a cualquier parte. ¿Por qué nunca volvió por ti? No lo sé. Creo que tal vez a ella le gusta asustarme. Creo que es divertido para ella o algo así. Creo que le gusta compartir su dolor conmigo. Somos parecidas en cierto modo. Yo también perdí a mi bebé. Claro, sí, lo siento, yo escuché sobre eso, debe haber sido horrible. Lo siento, Dani. También dijiste que invocaste a Mary. ¿Qué significa eso? La invocamos. ¿Cómo lo hicieron?
Lo recuerdo. Solíamos asustarnos con historias sobre Bloody Mary cuando éramos pequeños. Tienes que decir su nombre frente a un espejo. ¿Es cierto eso, Danny? ¿Es así como se invoca su fantasma? Ujú. Teníamos velas y nos pusimos delante de un espejo. Pero son 3 veces. Tienes que decir su nombre 3 veces y aparecerá. Bien. Muchas gracias. Ha sido de gran ayuda. Ujú. Bien, creo que tenemos todo lo que necesitamos. Apaga la cámara. Tenemos el resto del día para conseguir los materiales y ya escucharon a Danny, las velas son imprescindibles. Y creo que tengo un espejo que puedo bajar a la sala. Sí. Shelly, muchas gracias por dejarnos entrar. Ha sido de gran ayuda. No hay problema. Si necesitan algo más... Espera. ¿Qué dijiste? Vas a invocar la verdad. Sé lo que vas a hacer. No puedes hacerlo. Honestamente, Danny, no es nada de lo que tengas que preocuparte. Es solo un experimento, es todo. No puedes. Escúchame. Escúchame, por favor, escúchame. No puedes hacerlo. No se puedes preocupen. hacerlo. Tienes que escucharme, por favor. No No lo se hagan. preocupen. No lo hagan. Los matará. Ella Yo me vendrá por encargaré. ustedes. No pueden hacerlo. No, por favor, escúchenme, por favor. Por favor. No. Por favor, no lo hagan. Escúchenme. ¿Por qué tuviste que hacer un berrinche? Tienes que detenerlos, por favor. Tonterías. Tienes que calmarte, chica. ¿Tomaste tu pastilla? Escúchame. No. ¿Qué te he dicho sobre cubrir los espejos? ¡Qué historia tan absurda! ¿Bloody Mary? No. ¿Bloody Mary? No. ¿Bloody Mary? Creo que tanta compañía te exaltó un poco. ¿No crees? Bueno, esto debería ayudar. Listo. Te sentirás mucho mejor. Hmm. Bueno, eso fue intenso. Es una forma de decirlo. Está muy trastornada, ¿no es así? Oh, sí. Al menos tenemos las tomas que necesitamos, ¿verdad, Casper? Sí, filmé toda la entrevista. Grandioso. Creo que lo usaremos como apertura. Solo debo pensar en lo que diré en mi discurso de esta noche. ¿Segura que es buena idea? ¿A qué te refieres, Rich? ¿Quiere decir si en verdad seguimos en esto? ¿Por qué no sería así? Tal vez porque esa chica, loca o no, claramente está traumatizada por algo. ¿En serio vamos a sacar provecho de eso? ¿En serio intentas decir que después de todo lo que has hecho te está creciendo la conciencia? Es un poco raro. No quiero volver a las visitas a domicilio y a las lecturas de manos falsas. Es aburrido. Al menos esto es algo nuevo. Exacto. Gracias, Mael. Vamos. Será divertido. Tenemos mucho por conseguir para esta noche, así que... andando. De acuerdo. Vaya, esto se ve muy espeluznante. Ojalá que atrapes muchos fantasmas. Es solo un fantasma. En realidad será Mel con una capa, así que creo que lo atraparemos. Muy bien, bueno, que se diviertan. Ya nos vamos, el taxi llegó. Bueno, nos vemos. No hagan nada que yo no haría. Esta noche voy a invocar a un fan.
Espectadores, esta noche invocaré a un... ¿Dónde están? Por fin. Hola. Zapatos fuera. Ya casi lo termino. Solo me falta lo que trajiste. Sí, tengo todo en mi bolsa. ¿Al final encontraste una capa? Sí, y tengo maquillaje de Halloween. Seré una antigua bruja malvada con verrugas y todo. No hay mucho cambio entonces. Ah, grosero. Conde Casper será el primero en mi lista. ¡Qué miedo! Lil, ¿dónde quieres la cámara? Por ahí. Mel, ¿quieres subir y prepararte? Sí, por supuesto. Bien. Buen trabajo. Gracias. ¿Cuál es el plan? Pensaba que podríamos empezar la sesión aquí. Haré una pequeña introducción a la cámara y luego haremos la invocación. ¿Crees que podríamos hacer una toma en este espejo conmigo y luego Mel apareciendo detrás de mí? Sí, creo que sí. Está oscuro en la cámara, pero lo conseguiremos estar ahí. Genial. Y luego podrías enfocarme a mí y después captar a Mel frente al espejo. Sí. Luego empezaremos a actuar muy asustados, sorprendidos de que esté ahí. Quizá grabar la reacción de Rich. ¿Quieres que salga en cámara? Sí, creo que parecerá más realista si se ve todo el equipo, como en el proyecto de la bruja de Blair. No es realmente mi género. Inútil. Como sea, después de todo eso, haremos algunas tomas sorpresa, quizás agitar un poco la cámara, salir de la habitación. Casper, síguenos. Entiendo. Después es contarnos un poco la casa. Exacto. ¿Y cómo acaba esto exactamente? ¿Qué? ¿Cómo termina este documental? Sí. Danny dijo que Mary mató a todos sus amigos, también los otros videos, pero no tenemos ninguna muerte falsa. No lo necesitamos porque vamos a grabar todo esto y luego aparecerá Mel de la nada. Salimos corriendo de la casa, grabamos escondidos en el jardín diciendo que estamos bien. Se acaba y pedimos pizza. Muy bien. Luego, al amanecer, volveremos a salir y haremos una última toma. Diremos que escapamos del ataque de Bloody Mary, estamos a salvo y sobrevivimos al amanecer, algo así. Disculpa, ¿qué? ¿Quieres que nos levantemos al amanecer? No duerman si les resulta más fácil. Bien. Como sea. Será divertido. Ya verán. Mel ya debería estar lista. Mel. Hola. Hola. Bueno, esto se ve divertido. Sí, casi está listo. Chicos, ella es Hannah, mi compañera de casa. Hola. Gusto en conocerlos. Lily, voy a estar en mi cuarto. Si grabas algo en el pasillo me avisas. Usaré mis audífonos. Claro. No se desvelen. Sí. No, solo nos despertaremos muy temprano. Oh, lo siento, no quería asustarte. Está bien, no lo esperaba. Tal vez alguien debió mencionar que Mel estaría por ahí como una bruja sedienta de sangre. Creo que asusté a tu compañera. Lo escuchamos. Está bien, ¿estás lista? Sí. Oh, esto no es lo que imaginé cuando pensé en Bloody Mary. ¿A qué te refieres? Que te ves bien para ser una bruja de 100 años. Gracias. Eso servirá. Oscurecerá pronto de todas formas. Chicos, ¿pueden poner unas velas en el piso mientras le explico a Mel el Sí, plan? capitán. Bien, grabando. Después de escuchar las horribles historias sobre lo que Bloody Mary es capaz de hacer, decidimos ver si la leyenda es cierta. Es la única manera en la que podemos poner un alto a sus sangrientos ataques. Así que esta noche la invocaremos en este lugar. Llamaremos a su fantasma con este espejo e intentaremos descubrir lo que quiere para que se vaya en paz al otro lado. ¿Están listos? Bien. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary.
¿Están viendo esto? Corta la grabación, corta la grabación. ¿Qué? Lo siento, lo siento. Mel, ¿por qué actúas como un zombie? Ah, no soy un zombie, soy un fantasma. ¿Por qué gemías así? Los fantasmas gimen. No, no lo hacen. Mira, vamos a hacerlo otra vez. Oh, ¿por qué? Salió muy bien. No, tiene que estar todo en una grabación, si no se verá que es editado. Chicos, por favor, solo cálmense. Lo siento. Seremos buenos, lo prometo. Mel, esta vez no gimas. Solo saca las manos, haz que dé miedo y sígueme. Casper, apaga las velas otra vez, eso estuvo bien. Yo no lo hice. Creí que lo habías hecho tú. Tal vez lo hice. Bien, ¿están listos, chicos? Sí. 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 Bien, estamos listos cuando digas. Bien. Grabando. Después de escuchar las horribles historias de lo que Bloody Mary es capaz de hacer, decidimos ver si la leyenda es cierta. Es la única manera en la que podemos... Ahora que... Sonó como si viniera de arriba. Sí, probablemente fue Hannah que la asustó una araña o algo. Bien. Quédense aquí. ¿Hannah? ¿Qué pasa? ¡Hannah! ¡Hannah! ¿Qué? ¡Lily, ayúdame! ¡Aléjate de ella! Escúchame, por favor, cariño. Casper, Casper, Casper. Rich, Mel. Lily, ¿dónde estás? Ayuda, por favor. ¡Dios mío! ¿Qué sucedió? Por Dios, no lo sé, había una mujer. Había una mujer. Lo estaba atacando y después la estaba atacando y... No puedo contactar a la ambulancia. ¡Intenta otra vez! Por Dios, no. Por Dios, no. ¿Qué diablos fue eso? Una mujer estaba respirando en el teléfono y se rió de mí. ¿Contactaste a alguien? No, no sonaba la llamada. No, 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 no. Oh, no, Hannah, por favor, por favor. No lo entiendo. Dijiste que una mujer atacó a Hannah, ¿verdad? Bueno, debe seguir en la casa, ¿no? Podemos atraparla. No podemos, no podemos. La mujer estaba atacando a Hannah. Ella se metió al espejo. Ella no. ¿A qué te refieres? Bloody Mary es real. No puede ser. ¿Cómo explicas esto, Casper? ¿Quién mató a Hannah? ¡Quiero irme a casa! Yo también. Vamos, salgamos de aquí. ¡La puerta está atorada! Oye, vamos. 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 Está bien. No podemos salir.
¿A qué te refieres? Las puertas, las ventanas, no se abren. Es como si estuvieran atoradas. ¡Es la maldición! ¿Qué? ¡La maldición de Bloody Mary! Danny nos advirtió y ahora estamos aquí atrapados. ¡Oh, Dios! No puede ser. No entiendo. ¿Cómo un fantasma puede atraparnos? Es la maldición. No debimos. Nos lo dijo. Es imposible. No puede ser. Mató a Hannah y desapareció en el espejo. Lily lo vio. ¿Qué más podría ser? Debe haber otra forma de salir de aquí. No la hay. La invocamos aquí. Y si lo que dijo Danny es real, que parece ser, lo único que nos salvaría es el libro, que no tenemos. Necesitamos algo más. ¿A qué te refieres con algo más? Tenemos que seguir. Terminar el documental. ¿Qué? Lil, no estás pensando bien. ¿Cómo podríamos...? Sí, lo estoy. Lo puedo ver claramente. Si Mary es real y podemos mostrarle las imágenes al mundo, Danny no está loca. Ninguno de los sobrevivientes están locos. Decían la verdad. Tenemos que compartirlo. Podríamos ser reales. Cazadores de fantasmas. Podríamos salvar gente. Estás loca, Lily. Este fantasma, lo que sea que es, nos matará a todos. ¿Y qué sugieres? ¿Que no hagamos nada? ¿Dejemos que nos mate uno por uno como lo hizo con los amigos de Danny? Estamos atrapados. Tenemos que hacer algo. Lily tiene razón. ¿No es mejor para nosotros saber dónde está? Ambas están locas. Hannah la estaba enfrentando. Sea lo que sea, tiene un cuerpo físico. La llamamos aquí, está atrapada, justo como lo está haciendo con nosotros. La atrapamos. La detuvimos para que no hiriera a alguien más. Tenemos que intentarlo. Bien. Espero que tengan razón. Bien, voy a organizar allá abajo si es que viene. Tendremos el lugar para atraparla. Chicos, busquen por la casa, volteen o cubran cualquier espejo que encuentren para que cuando venga salga por este. ¿Entendido? Si ves algo, corre al otro lado. El cuarto de Hannah está despejado. Por Dios, Rich, me asustaste. No, lo siento. No hagas eso. Lo siento, no quería hacerlo. Mel, aléjate de ese espejo. ¡No! ¡Rich! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Ayuda, Rich! ¡Mel! ¡Rich! ¡Ah! ¡Vamos, tú ¡Rich! puedes! ¡Ayúdame! ¡Mel! Rich. Rich. Lily. ¿Dónde están?
Lily. Rich, escuchamos gritos. ¿Qué ¡Atrapó pasó? a Mel! ¿Qué? Mari, atrapó a Mel. Se la llevó por el espejo. Intenté detenerla, pero era muy fuerte. Oye, Sí. oye. Cálmate. Respira. Traeremos a Mel. ¿Cómo? No podemos entrar en espejos. ¿Y si pudiéramos entrar en el espejo? Debe abrirse cada vez que Mary viene aquí. Si la llamamos aquí y la atrapamos, tal vez el espejo se quedará abierto y podríamos sacar a Mel. Eso no tiene sentido. Ya perdimos a Mel y ahora quieres Amigo. arriesgar. Espera un segundo. Sé que es una idea loca, pero tú mismo dijiste que no podemos entrar ahí. Si usamos la magia para traer de vuelta a Mary, ¿no creen que debamos arriesgarnos? Bien, creo que ya casi estamos listos. Comenzaré a invocarla. Solo necesito... No, o sea, La ¿crees puerta. que él, en serio? ¡La puerta! ¡No cierren la puerta! ¡Mierda! ¡Mierda! Estamos atrapados otra vez. ¿Qué está pasando? Vengan, siéntense. Hay algo que tengo que decirles. Vamos, tiene que decirnos algo. ¡Dios! ¿Qué pasa? Y eso es lo que está pasando ahora. Entonces dices que un fantasma apuñaló a Hannah y se llevó a Mel por el espejo. No, el fantasma se llevó a Hannah y Mel y están juntas ahora en el espejo. No. 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 Ahora están juntas. No, en serio, es una buena historia, Lil. Compraría ese documental. Lo vería. Será mejor que sigamos en la mañana. Solo me está No molestando. es una Voy por un historia. pan tostado. Ay, un pan tostado con mantequilla, ponle mantequilla. Necesito agua, dame agua, dame agua. Y luego podemos ver la sesión del Está bien. Buena idea. Ok, espérenme. Bueno, lo intenté. ¿En serio crees que sea buena idea que Carolyn esté en la cocina sola? No hay espejos ahí. Estará bien. Tenemos que centrarnos en traer a Mel de regreso. Preparen el equipo. Yo encenderé las velas. Bien. Mel, tú te
Te ves increíble. De verdad. Te esforzaste, ¿cierto? ¿Qué? ¿Quieres decirme algo? Si quieres decirme que te gusta Casper, ya pensamos en eso, así que no es un secreto. ¿Están listos? Bien. Bloody Mary. Bloody Mary. Carrie, ¿trajiste mi agua? ¿Por qué tienes un cuchillo? ¿Carrie? Respóndeme. Oye, ¿qué? ¿Qué hiciste, Caroline? Creo que está poseída. ¡Ella se fue! ¡Ella es mía! ¡Todos son míos! Me llamaron y he venido. Me bañaré en su sangre y bailaré con sus huesos. No hay forma de escapar. No hay nada que puedan hacer. Están atrapados y son míos. Me bañaré cuando su sangre aún esté tibia y roja. Lily, empieza la sesión. Invócala ahora, lleva a Mary al espejo. ¡Deja de poseer a Caroline! ¡Rápido! ¡Claro, esta sesión abierta! ¡Todos los fantasmas deben entrar! ¡Bloody Mary! ¡Bloody Mary! ¡Bloody Mary! ¿Qué pasó? Por Dios, Jasmine. ¿Jazz? No. ¿Cómo pasó esto? Jazz. ¡Caroline, cállate! Chicos, ¿están viendo esto? El portal está abierto. Voy a entrar. Voy a traer a Mel. Espera. Iré contigo. Es mi culpa que se haya llevado a Mel. Te ayudaré a traerla. Bien. Casper, quédate aquí. Asegúrate de que Caroline esté a salvo. Lo haré. ¿Listo? Esto es... Yo no quiero pensarlo, sí. Solo encontramos a Mel y salimos. Mary puede estar en cualquier parte. Tienes razón. Iré arriba. Tú ve por ahí. Mantente a salvo, ¿sí?
Mel, soy Lily. Mel. Mary. ¿Por qué haces esto? Mary. Por Dios, ¿estás bien? ¿Estás bien? Lily, no puedo creer que seas tú, por Dios. Mary me llevó por el espejo y no quiero que me encuentre. Tengo miedo. Siento que he estado aquí por horas. Me alegra que estés bien. ¿Cómo llegaste? Entramos en el espejo para encontrarte. Dios, podía escucharlos, pero no sabía cómo regresar. Estás a salvo ahora. Invocamos a Mary otra vez. El portal nos dejó pasar. Puede que aún esté abierto. ¡Vamos! Lily. Mel. ¿Están ahí? ¡Rich! 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 ¡No! ¡Rich! ¡Declaro esta sesión cerrada! ¡No pueden entrar más fantasmas! Regresaron. ¿Pero dónde está? ¡Lo atrapó! ¡Atrapó a Rich! Llegamos muy tarde. No pudimos hacer nada para salvarlo. Casper, ¿dónde está Caroline? ¿Qué? ¿Dónde está Caroline? Fue arriba a cambiarse. Estaba llena de sangre. Te dije que no la dejaras. ¡Idiota! No quería dejar el espejo. Caroline, regresamos. Todo es mi culpa.
¿Caroline está bien? Está muerta. Mierda. Lily, lo No hay siento nada mucho. que se Si pueda pudiera- hacer ahora. Con suerte, ahora que la sesión está cerrada, Mary ya no podrá pasar por los espejos. Creo que lo mejor sería cerrar las puertas y quedarnos aquí juntos. Y espero, solo espero que algo cambie cuando el sol salga. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hay de Jasmine? ¿Por qué no la movemos? Y a Caroline también. Pondremos a los 3 en la habitación de Hannah. Y así mañana estarán juntas. Se quedarán aquí por ahora. Volvamos a abajo. De hecho, voy al baño. Te veré abajo. Bien, te esperaré. Oh, no, está bien. Necesito un minuto, ya saben. Ha sido una larga noche. Bien, no tardes mucho. Grita por cualquier cosa. Bien. Revisé otra vez las puertas. Incluso después de que cerré la sesión no se abren. Amanecerá pronto. Tal vez la maldición se irá. Solo tenemos que esperar. Tal vez. ¿Conseguiste mucho material? ¿De qué? No sé, de todo. De hecho, sí. ¿Qué conseguiste? Todo. Bueno, casi. Seguía grabando cuando Hannah murió. Y cuando le di la cámara a Rich para que tomara a Caroline, también grabó eso. Mira. Me llamaron y he venido. Me bañaré en su sangre. Lo grabó todo. Y cuando atravesaste los espejos, grabó eso también. ¿Significa que podemos demostrarle al mundo que Mary existe? Pero Estamos atrapados aquí. necesitamos un plan. Tiene que haber una manera de salir. Ya intentamos todo. No sé qué más podemos hacer. Hay una cosa. ¿Qué? Hay algo que no hemos intentado. Un exorcismo. No hablas en serio. Entonces, ¿qué sugieres, Casper? No podemos llamar a nadie ni ir a ningún lugar. No tenemos un libro antiguo que nos salve. No sabemos hacer un exorcismo. Me refiero a uno real. No puede ser muy diferente de todos los falsos que he hecho. Son las mismas palabras. No tenemos agua bendita, pero podemos usar sal. Puede funcionar. Si hacemos que Mary se vaya, tal vez las puertas se abran y nos dejará en paz. Vale la pena intentarlo.
Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Es todo lo que pude encontrar. Está bien. Solo necesitamos... ¿Qué fue eso? No lo sé. Tenemos que apurarnos. Lil, ¿Dónde está Mar? Está tardando mucho. Lily, hay algo que quiero decirte. ¿Puede esperar? No, en realidad no. ¿Puedes esperar un segundo? ¿Cuál es el problema? Nada. Bien. Todo está saliendo mal y estamos a punto de hacer un exorcismo a un fantasma asesino. ¿Qué Y, está...? bueno, por eso necesito decirte esto en caso de que algo salga mal. Casper. En serio, me gustas. ¿Qué? Me gustas. Desde hace tiempo. Y pensé que debía decírtelo. Tal vez muera esta noche, así que... ¿Por qué no? No. ¿Te gusta Mel? No. No me gusta. Sí, te gusta. No te gusto. Te acabo de decir que sí. He visto cómo la ves. Y nunca discutes con ella. Siempre peleas conmigo. Sí, porque me vuelves loco. Ahora no es el momento. No hay un mejor momento. Después de todo lo que pasó, no ¿Por deberíamos... qué no? Bien, Mel, volviste. Decidimos que vamos a hacer otra sesión. Solo necesito Mel, que... ¿qué pasa? Mel, ¿estás bien? No escaparán nunca. No, 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 no hagas eso. No, no. Mel, ¿puedes decirme algo? Está ahí. ¡Mierda! ¿Cómo llegó aquí? Tienes que salir de aquí. Toma la cámara. Vete por la puerta principal. Sal de aquí. La voy a No va a detener. funcionar. Soy la única que sabe cómo hacer el exorcismo. Lily. Tenemos que intentar. Te ordeno, espíritu inmundo, junto con tus secuaces, dejar este lugar. Deja a esta gente. Libéranos de todo engaño. Continúa. Revisaré la puerta. Todo poder satánico, cada invasión, enemigo infernal, cada lesión. Líbranos de la trampa del diablo. ¿Funcionó? Sí, funcionó, Lily. Funcionó. ¡Vete, Lily! ¡Corre! ¡Ahora! Te ordeno, espíritu inmundo, junto con todos mis secuaces, deja este lugar y deja a esta gente. Líbranos de todo engaño, todo poder satánico, toda invasión, enemigo infernal, cada lesión. Líbranos de la trampa del diablo. Te ruego que dejes este lugar y que los enemigos nunca regresen. Señor, líbranos del mal. Amén. No me escuchaste, ¿cierto?
Señorita, ¿esto es lo que está buscando? Me llamaron y he venido. Me bañaré en su sangre y bailaré con sus huesos. No hay forma de escapar. No hay nada que puedan hacer. Están atrapados y son míos. Sí. El regreso de Bloody Mary.